Jehová, a pesar de que su padre fue un mal rey, pero él siguió los pasos de David, ¿no? De su antepasado David. Vimos que él fue probado en su vida, ¿no? A pesar de que ser un buen rey, pero fue probado porque al igual que muchas naciones alrededor, los asirios estaban conquistando todas esas regiones, y así como llevan cautivo a Israel, también llegan y sitian muchas regiones de Judá. Pero este hombre, vimos una característica de él, que decidió confiar en Dios, poner su esperanza en él. Y entre las cosas que hizo, restableció el culto a Dios, ¿no? En el templo, volvió a abrir las puertas del templo, puso orden en todo lo que pues había estado detenido muchos años, la adoración, los sacerdotes, ¿no? Había muchos sacerdotes que se tenían que purificar para poder nuevamente ejercer el oficio del sacerdocio. Celebraron nuevamente la Pascua, que ya no lo habían hecho. De hecho, vimos en el texto en 2 de Crónicas cómo tienen que celebrarlo un mes después de cómo se celebraba, porque los sacerdotes aún no estaban purificados, pero hay un gran avivamiento, regresa la alabanza, vuelve a establecer la alabanza en Israel, y hay gozo, y esto les lleva a rebelarse contra sus enemigos, que los tenían sometidos, que era este rey de Asiria. También combatieron a los filisteos. Recuerdas que otra vez estaban nuevamente apoderando de esas regiones que le pertenecían a Israel. Pero todo esto viene a partir de poner su confianza en Dios, ¿no? Vimos que tuvo algunos tropiezos al inicio de su reinado, porque viene este rey de Asiria y él se siente amenazado por el rey de Asiria y dice: oh, he pecado, ¿qué puedo hacer? Porque su padre venía pagando tributo al rey de Asiria de tiempo atrás, pero cuando se rebela deja de pagar tributo, y el rey de Asiria va y sitia estas ciudades, y entonces él se siente amenazado y tiene esta desconfianza en Dios. Pero después pues Dios le lleva a confiar plenamente, ¿no? Y vimos cómo a pesar de que él da todo, gran cantidad de oro al rey de Asiria, pero este rey no para, y entonces decide confiar en el Señor. Y recuerdas cómo llegan estos funcionarios del rey de Asiria, amenazantes, a intimidar al reino de Judá, no solamente al rey, sino a todo el pueblo, ¿no? Aún los funcionarios de Ezequías les dicen: por favor, no nos hablen en hebreo, mejor háblenos en arameo, si lo entendemos. Pero dicen: no, queremos que todo el pueblo escuche, porque querían atemorizar al pueblo. Pero lo que el rey les había dicho antes: no respondan, no respondan la agresión, no digan nada. Ellos regresan humillados delante de su rey. El mismo rey se humilla y hace lo correcto. ¿Recuerdas cuando recibe estas palabras de parte de sus funcionarios? Lo que hace él, rasga sus vestidos, ¿no? Y va y manda mensajeros a Isaías. Lo que hace Ezequías es buscar la palabra de Dios y pide oración. Y empezamos a ver en Ezequías cómo hubo un crecimiento en él. De pronto, de desconfiar, empieza a confiar, y después pide oración por él. Pide la palabra de Dios, pero más adelante, después de que la respuesta es favorable para él, si recuerdas, Isaías le dice, Dios le dice por medio de Isaías: yo voy a confundir a tu enemigo. Entonces se termina yendo este hombre que era el Rabsacés, que era un funcionario de Sennacherib, se termina yendo a ayudarle a su rey que está en una batalla, ¿no? Pero le escribe cartas, ¿no? Porque el enemigo no se cansa, y vuelve nuevamente a intimidar, pero ahora por medio de cartas, y las recibe Ezequías. Pero en esta ocasión Ezequías lo que va a hacer es, personalmente va al templo a orar. Y ahí es donde empezamos a ver un crecimiento en Ezequías, porque de ser un hombre que solo pide oración, ahora tiene una relación personal con Dios, y él personalmente se presenta al templo a orar. ¿Recuerdas lo que hace? Abre las cartas delante de Dios y le dice: esto es lo que están diciendo de ti, te están blasfemando, ¿no? Y nuevamente Isaías se presenta ante Ezequías y le dice: esta es la respuesta de Dios.
Dios te va a ayudar, ¿no? Dios no te va a dejar solo. Y el final del capítulo 19 es increíble, porque lo que Dios hace sobrenaturalmente, nos dice que el ángel de Jehová viene sobre todo el ejército de Asiria y mató una gran cantidad de soldados, que al ver Sennacherib toda esta derrota, regresa a su casa y allá lo matan sus hijos. Lo que Dios había dicho, Dios protegió la vida de Ezequías, ¿no? Y Dios fue fiel con él y hasta ahí vimos, ¿no? Pero hay algo que sucede a la par de esto, ¿no? Y te lo mencioné cuando empezamos a ver estas amenazas. Al mismo tiempo que Ezequías está siendo atacado e intimidado por estos enemigos, al mismo tiempo él se enferma. Y vamos a ver en el capítulo de hoy que esta enfermedad es una enfermedad de muerte. Entonces empieza a sufrir pruebas una tras otra, ¿no? Y Dios quiere seguir obrando en la vida de Ezequías a través de estas pruebas, porque lo quiere llevar hacia la perfección. Y creo que como creyentes debemos recordar siempre esto: vamos a ser probados porque Dios quiere perfeccionarnos. No, las pruebas son buenas, las pruebas son una bendición, porque Dios quiere seguir transformando nuestros corazones, nos quiere perfeccionar. Y vamos a ver cómo Dios lo hizo en la vida de Ezequías. Así que vamos a hacer una oración para empezar a estudiar nuestro texto de hoy. Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites hoy reunirnos con el propósito de adorarte, reconocer quién eres, Señor, y también, Señor, saber qué quieres de nosotros. Por favor, te pedimos que nos hables, abre nuestros corazones a tu palabra. Háblanos por medio de tu Espíritu, enséñanos, Señor. Queremos vivir haciendo tu voluntad, Señor, pero queremos conocerla y queremos estar atentos. Quita toda distracción de nuestra mente. Por favor, permítenos estar atentos a lo que quieres hablarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 20, versículo 1 al 11, dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hacia la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Qué historia tan extraña, ¿no? E increíble, ¿no? Pero bueno, empieza diciendo que en aquellos días ¿de qué? Bueno, de todo esto que está sucediendo, todas estas amenazas y esta derrota al rey de Asiria, por aquel mismo tiempo sucede esto. Ahora, un dato importante: en el capítulo 18, versículo 13,
nos dice que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Siria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces van 14 años de su reinado. Hagamos cuentas, él empezó a reinar a los 25 años. Han pasado 14 años. ¿Qué edad tiene Ezequías? 39 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la historia es un poco extraña. Dios le manda decir por medio de Ezequías que va a morir. Y de pronto Ezequías ora, le pide a Dios que recuerde todo lo que él ha vivido y cómo ha hecho lo recto ante sus ojos, y llora amargamente porque va a morir. Y dices, pues ¿por qué llora? Si ha hecho lo correcto, ¿no? ¿Por qué no sería bueno morir en ese momento? Y yo pensaba en esto. Yo estoy a punto de cumplir 39 años y dije, híjole, sí está rudo, ¿no? Que de pronto Dios ahorita dijera, pues ya, se acabó tu tiempo aquí. No, cuando de pronto digo, ay, hay cosas que hacer, ¿no? Hay cosas importantes. Y recordaba un poco al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando en prisión, decía que, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿no? Pero él estaba seguro que iba a seguir viviendo porque decía, no sé qué escoger, realmente estoy puesto en estrecho porque realmente me encantaría ya morir. Me encantaría ya morir porque estaría con el Señor. Y eso sería una bendición. O sea, el morir es una ganancia enorme. Pero dice, pero es más necesario por causa de la obra quedarme más tiempo, ¿no? Y de hecho Pablo, después de esa, que escribe esa carta, sale aún de prisión, ¿no? Y todavía continúa siendo un instrumento en manos de Dios para difundir el evangelio. Entonces pensaba en esto, ¿no? Quizá Ezequías no está preparado en ese sentido. Hay muchas cosas más que hacer, ¿no? Pero Ezequías está padeciendo muchas cosas, ¿no? Y te decía cuando empezamos a estudiar esta historia que aparte de las amenazas recibía esta enfermedad, y te decía, a veces nos llueve sobre mojado. Y dices, o sea, que estoy padeciendo económicamente y ahora me enfermo y ahora pasa esta situación en casa y ahora y un chorro de cosas, y dices, ¿qué onda con todas estas pruebas? ¿Por qué viene una prueba tras otra? Bueno, Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, siéntanse muy dichosos. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, ¿eso no será un poco masoquista? ¿Por qué sentirme gozoso porque estoy viviendo pruebas? Bueno, fíjate, dice Santiago ahí, sabiendo, y eso es muy importante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero esa palabra produce es clave, porque sabemos algo, sabemos que la prueba tiene un propósito, hacernos crecer, perfeccionarnos, hacernos madurar. Dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos quiere llevar a la perfección. Dios nos quiere hacer perfectos. Eso suena a veces inalcanzable. A veces suena como una utopía. Dios, ¿en serio algún día podré ser perfecto? Bueno, por mí mismo no. Pero dice Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos quiere hacer perfectos. Jesús les decía a sus discípulos, sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dices, ¿cómo voy a ser perfecto? Bueno, Dios ha empezado una obra. Dios nos quiere llevar a la perfección. Perfecto es ser completo, ¿no? Entonces la prueba es algo bueno para mí. ¿Por qué? Porque me va a llevar a ser perfecto. Me va a llevar a la perfección. En Romanos también, Romanos 5, versículo 3, también dice Pablo, nos gloriamos. Entonces nos sentimos muy orgullosos o algo así como que
presumimos las tribulaciones. Es lo que dice Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia nuevamente. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me encanta recordar esos versículos porque la prueba tiene un propósito. Dios quiere que sigamos creciendo. Y ves a Ezequías y dices, híjole, pues sí le fue, o sea, fue un cuate que hizo lo correcto, lo vemos haciendo lo correcto y de pronto vienen estas pruebas a él. ¿Qué Dios quiere hacer en él? Perfeccionarlo. Y nos podemos identificar cuando estamos padeciendo pruebas. Dios quiere hacer una obra completa, perfecta. ¿Recuerdas lo que hacía Ezequías cuando recibía estas amenazas? Oraba, iba a Dios, llevaba sus cargas a Dios. Y veíamos en Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es a lo que somos invitados, a humillarnos ante Dios. Dice, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad, toda esa preocupación, todo eso que nos quita el sueño. Dice, echadnos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y qué importante es esto. Ahora, ahí en 1 de Pedro, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, leíamos la vez anterior este versículo y me encanta porque ahí nos habla también de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y parte de lo que Dios está haciendo es que nos va a perfeccionar, pero Él lo va a hacer. La obra es de Él. Lo que nos invita a nosotros es a permanecer. Y es una de las características que vimos en Ezequías. ¿Recuerdas? Que veíamos que no solamente confió en Dios, sino que él permaneció y no se apartó de Él, sino siguió a Jehová, ¿no? Y somos invitados a eso. Y veamos cómo Jesús les decía a sus discípulos, permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada, ¿no? Pero esa obra la va a hacer Él. Y dice ahí en 1 Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos llamó con un propósito, pero fíjate, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Qué importante es recordar eso. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó a algo maravilloso, a su gloria eterna. Dios nos llamó a tener una relación con Él por la eternidad, estar en su presencia por siempre. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, la prueba es necesaria. Pero dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice 4 cosas que son muy interesantes. Primero dice que nos perfeccione, y esto significa hacer completo o restaurar totalmente. O sea, Él no nos va a dejar a la mitad. Te decía hace un rato, Pablo decía, Dios va a terminar la obra. Estoy convencido que Dios va a terminar la obra que empezó. Dios no deja las cosas a la mitad, ¿sabes? He empezado una obra en ti, la va a acabar. Él nos quiere hacer completos, perfectos. Pero luego dice, nos perfeccione, afirme. Y esta palabra afirmar habla de hacer firme, como la idea es, por ejemplo, ¿has visto cuando construyen un muro de ladrillo? Si tú te acercas a acabado de construir un muro de ladrillo y lo mueves, ¿se mueve? Sí, ¿verdad? ¿Qué necesita? Necesita un castillo, una columna, ¿verdad? Que lo amarre, que lo haga firme. Eso es lo que está diciendo aquí. Él mismo nos va a afirmar, ¿no? Un castillo que lleve concreto, varillas, ¿no? Y que lo haga parte de la construcción para que se afirme. Dios quiere hacer eso en nosotros. Si de pronto tambaleas, si de pronto dices, híjole, es que en ciertas cosas, en mi fe, a veces no soy tan firme, Dios te va a afirmar.
¿no? También dice afirme, fortalezca, y esto habla de un vigor corporal. Dios nos quiere hacer fuertes, pero esta palabra también significa hacer más capaz. Dios quiere hacer eso, afirmar, fortalecer en ese sentido, hacernos más capaces para su obra. Y dice también el versículo, y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esta palabra establecer hace referencia a cimentar, poner sobre una base firme, sobre una roca firme, que nada nos mueva. Dios quiere hacer esto, ¿no? Y lo va a hacer en la vida de Ezequías a través de estas tribulaciones. Entonces nos podemos identificar con Ezequías. De pronto Ezequías recibe una noticia de aquel profeta, el profeta Isaías, que ha recibido buenas noticias, porque del profeta Isaías ha recibido que Dios ha contestado favorablemente tu petición, ¿no? Y Dios va a confundir a Sennacherib. Y en otro lugar dice, Dios va a derrotar a Sennacherib, ¿no? De hecho, vimos cómo Dios le hablaba directamente a este rey asirio y le decía, por tu soberbia vas a ser castigado. Y es lo que Dios hace, ¿no? Pero ahora le viene con esta noticia, que podremos decir que es mala noticia, pero como te decía, pues para un creyente no es tan mala. No debería ser mala noticia la muerte, sino debería ser una buena noticia, ¿no? Pero en este caso Ezequías recibe esta noticia fuerte, pero hace lo correcto. ¿Qué hace Ezequías? Ora. Y qué mejor que cuando recibimos una noticia que quizá no comprendemos por qué es la causa, podemos orar. Y él ora de esta manera. Dice que vuelve su rostro a la pared y dice, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre se humilla. Si te das cuenta, no es alguien que dice, no, yo cancelo toda, como ese tipo de cosas que hace la gente, que no entiendo por qué, ¿no? Porque realmente en nuestra palabra no hay poder en la palabra de Dios. Pero este hombre se humilla y ruega. Y le dice, te acuerdo. Y no porque Dios no se acuerde. En Hebreos 6 dice que Dios no se olvida de la obra, ¿no? De la obra de nuestra fe. Dios no se olvida de ese trabajo, de nuestro amor en su obra. Dios no se olvida de eso. Pero Ezequías llora, se humilla. Ahora, hay como opiniones divididas en cuanto a si fue bueno o fue malo, porque vemos que la respuesta es favorable nuevamente para Ezequías. Pero algunos dicen, fue la peor decisión que pudo tomar Ezequías, pedirle a Dios que le diera más años de vida. Pero si te das cuenta, Ezequías no está pidiendo eso. Ezequías solamente está humillado, diciendo, Señor, acuérdate que he andado en integridad, he andado en verdad, con íntegro corazón. Y Dios es el que le concede 15 años más de vida. Pero algunos dicen que fue mala idea que Dios le diera 15 años más de vida. Y sabes, si Dios le dio 15 años más de vida, no fue mala idea. Porque Dios no nos da cosas malas. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Entonces, todo lo que Dios nos da es bueno. ¿Por qué algunos dicen esto? Porque en este tiempo, después de que Ezequías es sanado, Ezequías ya había, a través de estas victorias, ya había sido reconocido por naciones alrededor. Lo vamos a ver ahorita en Segunda de Crónicas. Pero Ezequías se enaltece en su corazón. De pronto se llena de orgullo por quién es él. Y eso es terrible. Eso es lo que sucede en estos 15 años y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Otra cosa que sucede es que le nace un hijo, que es el que lo sucede en el trono, llamado Manasés. Y este es el peor rey de Judá. Y dices, no, pues mejor se hubiera muerto, ¿no? Pero es muy probable que realmente Ezequías ora con esta humillación
con este gran llanto, porque es muy probable, algunos dicen que quizá no tenía descendencia. De hecho, lo que le dice Isaías en el versículo 1 es: ordena tu casa. Esto es, busca un sucesor para que se quede en el trono, porque tú vas a morir. Entonces, muy probablemente Ezequías hasta este momento no tenía un descendiente que heredara el trono. Y de hecho, vamos a ver que Manasés empieza a reinar a los 12 años. Manasés nace después de este tiempo. Entonces, eso es muy probable. Pero vamos a ver algunos otros detalles por los cuales Ezequías está llorando de esta manera. Pero bueno, Ezequías además pudo experimentar el poder de Dios. Dios le concede vivir 15 años más, y eso le permite a Ezequías poder experimentar el poder de Dios, ¿no? Porque lo que era una enfermedad mortal, Dios le permite experimentar un milagro. Y es muy interesante que después de que Dios le promete esto, vas a vivir, ¿no? Le dice a Isaías: pues tomen masa de higo y pónganla en su llaga. Y dices: ¿en serio? ¿Y a poco no lo habían intentado antes? ¿No? O sea, nomás con masa de higos y listo. Dios está obrando un milagro, ¿no? No es que la masa de higos era el remedio, sino que Dios permite que por medio de eso pueda ser sanado. Anteriormente vimos otro rey, Asa, uno de los reyes de Judá, y cómo este rey confió en los médicos y no confió en Dios cuando enfermó de los pies. Muchas veces hay gente que dice que no está bien ir a consultar a un médico. Eso es falta de fe cuando vas a un médico. Tú tienes que confiar en Dios. Pero Dios provee de pronto remedios que nos pueden ayudar. Pero nuestra confianza no debe estar en el médico, ni en el medicamento. Nuestra confianza debe ser en Dios. Dios puede usar una masa de higos para curarte de una enfermedad mortal. O puede usar cualquier tratamiento que exista, o puede no usarlo. Pero el que da la vida es Dios. Y esa debe ser nuestra perspectiva, ¿no? Aquí Dios decide sanar a Ezequías por medio de simplemente eso. Un remedio de masa de higos, lo pone sobre su llaga y sana, ¿no? Es increíble poder confiar en el Señor sabiendo que Él tiene el control de todo. Si Él nos quiere preservar la vida, tiene un propósito. Y vamos a ver que tenía un propósito en la vida de Ezequías. Pero bueno, acompáñame a Isaías, capítulo 25. Ahorita te digo. No, perdón. 38. Isaías capítulo 38. Aquí Isaías, bueno, ya lo vimos ahí en la historia, él registra este hecho también aquí en este libro de Isaías. Déjame leerlo todo. Dice del versículo 1: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. La promesa de Dios no solamente librar a Ezequías de la muerte, sino también librar a la ciudad del rey de Asiria. Y eso es lo que sucede, ya lo vimos. Versículo 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La señal que le da a Ezequías es increíble, ¿no?
¿quién puede hacer eso? De pronto Ezequías dice, bueno, ok, Dios me dice que me voy a sanar y en 3 días voy a poder ir al templo nuevamente, a la casa de Jehová, pero ¿cómo va a ser esto, no? Y pide una señal, ¿no? Y digo, ¿está bien pedir señales? Lo hemos visto en algunas otras historias que hemos visto. También por ahí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pidió una señal, ¿recuerdas? Cuando este ángel le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, pero pues ya estoy viejo, mi esposa es vieja, ¿cómo vamos a tener un hijo? ¿No? Dame una señal. Y dice, bueno, pues vas a quedar mudo de aquí a que nazca el niño. Entonces, de pronto puede ser peligroso pedir una señal, pero bueno, aquí Dios le da una señal a Ezequías y una señal increíble. Porque, de hecho, en el otro texto decía, ¿qué es más fácil? ¿No? ¿Que avance la sombra 10 grados o que retroceda 10 grados? Y esto está hablando de un reloj solar. No sé si has visto estos relojes que conforme va pasando el sol, ¿no? Te va indicando la hora, ¿no? Está marcada ahí una línea y entonces puedes identificar qué hora es. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Que retroceda la sombra o que avance? Pues lo normal es que avance, ¿no? Porque a nuestra perspectiva, el sol se va moviendo. Digo a nuestra perspectiva porque, bueno, nos dicen, no, pues los que nos movemos somos nosotros, el sol sigue en su mismo lugar. Pero a nuestra perspectiva lo que vemos es que el sol viene de allá y se oculta allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es fácil? No, pues que la sombra avance, no retroceda. Entonces, retrocede la sombra 10 grados. Esto es algo sobrenatural, es algo que Dios puede hacer, pero es algo que no solamente afectó la vida de Ezequías, sino afectó la vida del mundo entero, ¿no? De pronto dices, ¿qué onda, no? Como ahora que hicimos cambio de horario, ¿no? Y que algunos teléfonos se quedaron con el horario anterior, ¿no? Estábamos el domingo aquí listos para el servicio y empieza a llegar gente y así de, ¿qué onda? Todavía falta 1 hora para que empiecen. Y otros, no, mira, el reloj dice que ya son las 9, ¿no? Y eso confunde a todos. Bueno, Dios permitió esta confusión en el mundo entero solamente para mostrarle a Ezequías que lo que estaba diciendo era verdad. Porque Dios es dueño de todo, ¿no? ¿No nos da confianza eso? Saber que confiamos en un Dios que tiene el control de todo en su mano, del tiempo, y Él puede hacer retroceder el tiempo. ¿Recuerdas la historia de Josué? Cómo están combatiendo a los amorreos, ¿no? Y dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo casi un día entero. Eso modifica la historia, ¿verdad? Y dices, por eso a veces no me salen las cuentas, ¿no? Falta un día en la historia, ¿no? ¿Se puede detener el tiempo? Pues mira, ahí se detuvo el tiempo. Qué increíble, ¿no? Porque tenemos un Dios que controla todo. Podemos confiar en ese Dios. Y le da esta señal a Ezequías. Bueno, después de esto, versículo 9, déjame leer ahí en Isaías 38. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Esto escribe Ezequías. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Es lo que te decía, de pronto Ezequías tiene 39 años y dice, estoy a la mitad de mi edad. Y yo leía y decía, oh, estoy a la mitad de mi edad, ¿no? Pues no sé cuántos años Dios me conceda, ¿no? Dice Moisés en un salmo que en algunos cumplen 70 y los más robustos 80, ¿no? Aunque Moisés cumplió 120. Pero Ezequías dice, estoy a la mitad de mi edad. Y dice versículo 11, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Y yo creo que esta es la razón principal por la que Ezequías llora, por la que Ezequías hace esta oración. ¿Sabes? Algo que vi en el crecimiento de la fe de Ezequías es que lo primero que hace Ezequías es pedirle a Isaías, ora por mí, ¿no?
ora por esto que está ocurriendo. En la segunda amenaza, lo que hace Ezequías va al templo a orar. Pero aquí ya no se espera. Aquí está en su cama y se pone a orar. Porque hay una necesidad en su corazón de oración, ¿no? Y Dios nos quiere llevar. ¿Te das cuenta cómo las pruebas nos lleva a la dependencia de Dios? Dices, no me espero a pedirle al pastor que ore por mí. ¿Sabes qué? Yo voy a orar, ¿no? Y empiezas a tener una relación personal con Dios. ¿Pero por qué? Porque Ezequías esperaba algo. Dice ahí, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Todo israelita tenía una esperanza. Y la descendencia de David tenía una esperanza. ¿Cuál era? La venida del Mesías. Ellos esperaban al Salvador en la tierra de los vivientes. El Mesías, el ungido de Dios, el que los iba a libertar de la opresión. Ezequías dice, no soy yo, pero quiero verlo. Quiero ver a aquel que va a librar a nuestra nación. Qué triste que cuando Jesús vino, no lo vieron, no lo reconocieron. Solo fueron algunos que pudieron darse cuenta que era el Mesías. Pero aquí Ezequías estaba esperando algo. Fue uno de aquellos que dicen Hebreos que lo saludaron de lejos, ¿no? Creyeron en él. Dice, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Lo saludaron de lejos. Ezequías fue uno de ellos, pero él quería experimentar esto, poder ver al Mesías. Sigue diciendo, versículo 12, mi morada ha sido movida, traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Entonces Ezequías se da cuenta y dice, mi vida es como una tienda. Y Pablo dice eso en 2 Corintios 5. Dice que nuestro cuerpo es como una tienda que se deshace, ¿no? Pero tenemos de Dios un edificio. Pero de pronto Ezequías dice, corté mi vida. Y por esta frase parece que Ezequías sabía que había algo por lo que Dios le estaba castigando. Es muy probable. Algunos dicen que quizá es que Dios estaba permitiendo esta enfermedad mortal porque estaba castigando a Ezequías por aquella ocasión donde no confió en Dios y le dio todo este oro al rey de Siria para que pues él estuviera tranquilo y quitara el sitio de las ciudades. Algunos dicen esto. Ahora, la enfermedad ¿podría ser causa de algún pecado? No sé si has escuchado a gente que dice, no, lo que pasa es que has de tener un pecado oculto, por eso te está pasando eso. Quizá podemos convertirnos en alguien condenatorio, ¿no? Porque estamos diciendo algo que quizá no sabemos. ¿Puede ser la causa de la enfermedad un pecado? Sí y no. O sea, no sabemos. Pero lo importante es que cuando recibamos alguna enfermedad, sin duda es una bendición porque nos ayuda a considerar. Si estamos enfermos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Será que Dios quiere mostrarme algo que hay en mi corazón? Quizá Dios está permitiendo esto para examinar mi corazón. Quizá no he estado caminando fidelidad a Él. Podemos considerar. Jesús en 2 ocasiones se encontró con esto, ¿no? Hay una historia, no estoy seguro si es Juan, por aquí lo debo tener. Sí, Juan capítulo 5, Jesús se encuentra con un hombre que se le conoce como el paralítico de Betesda. Había un estanque ahí donde este hombre no podía ser sanado. Había una idea de que venía un ángel y revolvía las aguas y entonces el primero que descendiera a las aguas iba a ser sanado. Pero pues él al parecer estaba paralítico, dice el texto que estaba enfermo, ¿no? Y entonces viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, pues ¿cómo? Si no hay nadie que me ayude, siempre se me adelanta alguien y yo sigo aquí, ¿no? Y entonces Jesús le dice, pues, levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús lo sana, ¿no? Y después, más adelante, Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces eso nos permite deducir que este hombre estuvo enfermo, recibió esta enfermedad a causa de un pecado que había cometido. Pero más adelante
En Juan 9 hay otro momento donde los discípulos de Jesús ven a un hombre ciego y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les dice: pues no pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y siempre la enfermedad tiene un propósito, ¿no? Puede ser por una parte que Dios está tratando contigo para que te des cuenta que has pecado. Dice Santiago que oremos unos por otros y nos confesemos nuestras ofensas para que seamos sanados, ¿no? Y muchas veces sí puede ser a causa de un pecado, no siempre. Pero lo que sí es que Dios quiere obrar en nuestras vidas a través de la enfermedad. La enfermedad es una bendición. Y en este caso para Ezequías era una bendición porque pudo ver el poder de Dios. Y entonces él empieza a darse cuenta que su vida está siendo cortada a la mitad, ¿no? Pero reconoce: corté mi vida, ¿no? Y puede examinar su corazón, pero dice aún más, ahí en Isaías, versículo 13, dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Ahora Ezequías, imagínate, es descendiente de David, ¿no? Entonces es como bastante poético. No sé, como que los reyes de Israel eran poéticos, porque Salomón escribió también muchos poemas. Entonces escribe como esta idea de poema, porque fíjate que versículo 14: como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Es un poco poético, ¿no? Pero no sé si has escuchado, no sé si has estado en algún lugar aislado, en la montaña, donde hay aves. ¿No has escuchado el sonido de las aves cuando cantan? Hay aves bastante ruidosas, ¿no? Y una de ellas es la grulla, ¿no? Hace un sonido muy fuerte, escandaloso. Y él dice: como la grulla gemía. Pero me encanta porque vimos que lloró con gran lloro, ¿no? Y así Ezequías sabía una cosa: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando estamos afligidos, podemos venir delante de Dios y llorar. Él escucha nuestro llanto, ¿no? Y quizá Él está haciendo un poco de exageración, como la golondrina, como la grulla, gemía como la paloma. Pero Él reconoce algo en su corazón: violencia padezco, fortaléceme. ¿Sabes? Tenemos que reconocer cada día que hay una batalla espiritual en nuestro corazón. Debemos reconocerlo. Y debemos orar así: Señor, hay una batalla y un conflicto en mi corazón, fortaléceme. Dice versículo 15: ¿qué diré? El que me dijo, Él mismo lo ha hecho. Andaré humilladamente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva, ¿no? Acaba de recibir esa noticia. Dios te va a conceder 15 años. ¿Qué sería que Dios en algún momento te diga: ok, te voy a dar 15 años? ¿No? Como que dices: bueno, 15 años ya me dio chance, o sea, ya me da chance para planear, ¿no? De una vez voy a comprar unas agendas de aquí a 15 años para hacer todo mi plan de vida. Pero Dios de pronto no nos dice cuántos años vamos a vivir. Pero Él dice: harás que viva. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Me encanta este versículo porque nos dice algo que Dios ha hecho con nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Jesús. Dice: amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes? Cuando Dios dio a su Hijo, se agradó de darlo porque nos amó, porque Dios te ama. Y Él dio a su Hijo agradándose de eso, porque te iba a salvar del pecado, de la muerte, de la corrupción, del infierno. Y además dice:
porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En la cruz eso sucedió. Jesús pagó el castigo por nosotros para que tengamos vida. Versículo 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Cómo decía la canción? Mientras tenga aliento cantaré de la bondad de Dios. ¿Sí decía así? Algo así va. Y este hombre está recibiendo vida. Y no es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida. ¿Para qué queremos esa vida? Te decía, si Dios te dijera tienes 15 años más, ¿para qué quieres esos 15 años más? Bueno, Dios te ha dicho, tienes vida eterna. ¿Para qué la quieres? Lo que dice Ezequías es, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Todos los días de nuestra vida vamos a alabarte. ¿Para qué quieres la vida que Dios te ha dado? ¿De qué se trata nuestra vida? ¿No es para alabarlo? ¿No es para darle gloria? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías tiene un buen deseo, tiene gratitud. La noticia que acaba de escuchar de que va a vivir es una gran noticia. ¿Qué sucede? Acompáñame a segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. A veces digo segunda, a veces digo segundo. Cuando digo segunda es segunda parte de Crónicas. Y cuando digo segundo es segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Estuvimos leyendo gran parte de esta historia aquí en Crónicas también. Y en el versículo 23, ahí en el capítulo 32, después de que Dios libra a Ezequías de Sennacherib, y sucede toda esta historia que platicábamos hace rato, en versículo 23 dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, muy engrandecido. Lo que sucede es que Ezequías se vuelve famoso internacionalmente porque escucharon, Asiria fue derrotado. ¿Y dónde? En Judá. Nadie ha podido contra él, pero él sí pudo. Bueno, él no pudo. Fue el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero digamos que le atribuyen el éxito a Ezequías. Versículo 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Resumido, todo lo que ya leímos. Versículo 25. Después de que recibe esta señal, después de que Dios lo sana, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y esas son las partes que no quisieras que estuvieran ahí, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Te identificas? De pronto Dios es tan bueno con nosotros, nos bendice, nos guarda y de pronto no correspondemos como merece su bondad. Decimos, voy a cantar mi vida, mientras tenga aliento voy a cantar de su bondad. Y de pronto cuando tienes que hacer algo bien, terminas echándolo a perder y dices, ¿qué onda? ¿Por qué sucede eso? Bueno, me identifico con Ezequías. De pronto Ezequías, en lugar de ser agradecido y hacer lo que dijo que haría, alabar al Señor por lo que había hecho, de pronto dice, no corresponde, sino se enaltece su corazón, se llena de soberbia. ¿Por qué? Pues porque ya hablaba
bien de él, ¿no? Ya decían, oh, Ezequías, el rey de Judá, ¿no? Es de los buenos, mira, venció al rey de Asiria. Y él se les subió a la cabeza. Es tan peligroso. De pronto, cuando dejamos que se nos suba a la cabeza. Porque Dios nos puede ser instrumentos, nos puede hacer instrumentos en sus manos para bendecirle. Incluso nos puede proveer de grandes cosas. Nos puede dar recursos económicos, nos puede dar fama, nos puede hacer talentosos para su gloria. Pero de pronto el peligro es cuando se nos sube a la cabeza y pensamos que se trata de nosotros. Y de pronto Ezequías se enaltece y viene la consecuencia. Y vino ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Jesús dijo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una ley. Así pasa siempre, ¿no? Es como lo de que todo lo que sube tiene que bajar. Es lo mismo. Y Jesús lo dijo, ¿no? Hay un proverbio que dice que Él escarnecerá a los escarnecedores, mas a los humildes dará gracia. En Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es algo que ocurre y lo puedes ver en la vida de Jesús. Por eso dice Filipenses 2, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Y Dios se humilló hasta lo sumo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y Ezequías es humillado por Dios. La ira de Dios, el castigo justo de Dios viene sobre él por un corazón enaltecido. Pero no termina ahí, me encanta que no termine ahí, porque versículo 26, pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló. Y los moradores de Jerusalén, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y dices, qué bueno. Qué bueno es el arrepentimiento. Porque de pronto puedes decir, yo también me he enaltecido. Pero puedes humillarte. Si no te humillas personalmente, vas a ser humillado. Y lo que hace Ezequías es que él se humilla personalmente. Todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y entonces Dios permite que no venga sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Digamos que prolonga o hace más grande su misericordia, estira su misericordia para que en los días de Ezequías no suceda esto. Déjame terminar de leer esa parte. Dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, de vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién las dio? Dios. Y Dios lo engrandece así. Pero lo importante es que Ezequías no olvidara que es Dios quien lo había dado. Dice, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ya habíamos visto, Dios es el que le dio esta prosperidad. Incluso le da la sabiduría para usar de ingeniería y hacer acueductos que llevaran agua hasta la ciudad de Jerusalén. Versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Recuerdas? La prueba es buena para nosotros. Bueno, Dios dice, más en lo referente. ¿Quiénes son estos mensajeros? Bueno, ahorita vamos a terminar de leer en Reyes. ¿Quiénes son estos mensajeros y qué es lo que sucede? Pero Dios permite esto
para probar a Ezequías. ¿Cómo lo iba a probar? Dios permite que lleguen unos mensajeros a Ezequías para ver cómo reaccionaba él. De acuerdo a lo que reaccionó, se pudo ver lo que había en su corazón, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho, no sé si lo he mencionado aquí, pero lo leí una vez en un libro y me quedó así como muy claro, ¿no? Es un ejemplo bastante extraño y de pronto no me caía como que en la mente hasta que lo entendí. Dije, oh, sí es así. Ok, dice un pastor, el pastor Paul Tripp, dice, si tienes un recipiente con agua y lo agitas, ¿qué cae del recipiente? Pues agua, ¿no? No cae leche. Porque ¿qué tiene el recipiente? Agua. Si somos probados, lo que salga de nosotros es lo que hay dentro. Y dije, oh, es claro. Ok, si eres probado y sale gozo, eso es lo que hay dentro. Pero si sale amargura, si sale enojo, si se te cierran en la calle y sale el arrancón, el pitazo, eso es lo que hay en tu corazón. No es que te provocaron, eso es lo que hay en tu corazón. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Fíjate cómo termina diciendo el versículo 31. Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. No es que Dios no lo conozca. Dios conoce tu corazón, pero quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que sepas qué hay en tu corazón. Jesús decía, lo que entra en la boca del hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Dios quiere que nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Si de pronto eres sacudido, reaccionas de cierta forma, lo que necesitas es arrepentirte. Si sale ira de tu corazón, enojo, violencia, gritos, necesitas arrepentirte. Dios está permitiendo que salga eso. Es una bendición, ¿verdad? Dios está permitiendo esa prueba en tu vida para que tú te des cuenta que hay en tu corazón y lo lleves a Él. Y digas, Señor, ayúdame. Bueno, Dios le hizo ver a Ezequías. ¿Sabes qué había en su corazón? Orgullo. No es que la gente alrededor al halagar, oh Ezequías, el gran rey Ezequías, no es que ellos provocaron eso en Ezequías. Es que eso estaba en el corazón de Ezequías. ¿Te das cuenta? Necesitamos darnos cuenta. Necesitamos decir, Señor, examina mi corazón. Y sabes, cuando le dices al Señor, examina mi corazón, probablemente te sacuda un poco. Y te vas a dar cuenta que hay. Pero es una bendición. Porque lo vas a poder llevar a Él. Le vas a decir, Señor, ¿puedes ayudarme con esto? ¿No? Porque solos no podemos. Necesitamos de Él. Entonces, dice versículo 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias. ¿Te das cuenta cómo fue un buen rey? Hizo misericordias. Que he aquí, todo está escrito en la profecía del profeta Isaías, como lo vimos, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Esto habla de ponerlo en un lugar en alto, en un lugar visible. ¿Te acuerdas que te decía? Mas el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y establezca es poner en un lugar en alto, bien cimentado. Fíjate, dice, lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. En su muerte fue honrado, porque fue un buen rey, porque se humilló, a pesar de que se enalteció, se humilló. ¿Para qué queremos nuestra vida? Si no es para honrarle. Y aun cuando fallemos, podemos humillarnos. Dios nos va a mostrar nuestro pecado sin duda. ¿Y qué podemos hacer? Ir a confesarlo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Podemos venir a Él. Vamos a regresar a nuestro texto ahí en Reyes, segundo de Reyes 20. Vamos a terminar de leer la historia. Versículo 12. En aquel tiempo, como que nos vamos a regresar un poquito. En aquel tiempo, en el tiempo de que Dios sana a Ezequías, dice: Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes. ¿Te acuerdas que lo habíamos leído en Crónicas? Que muchos traían presentes a Ezequías. Bueno, dice que llegó con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Esto es muy interesante porque los babilonios eran enemigos también. De hecho, los babilonios son los que van más adelante a llevarse cautivos a Judá. Babilonia es una referencia al pecado. Debemos tener cuidado. El pecado siempre se va a ver interesado. El enemigo va a mostrar interés, va a acercarse, probablemente te traiga regalos, se va a ver interesado en ti. Es peligroso, ¿no? Pero dice que el rey de Babilonia envía estos presentes porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Versículo 13. Y Ezequías los oyó. ¿No? Sabes, el enemigo, el tentador, Satanás, nos va a tentar. La tentación en sí no es pecado. La tentación es la oferta a hacer algo que sabes que no honra a Dios. El problema es tomar la oferta. Cuando tomas la oferta es cuando pecas. Entonces, aquí el problema de Ezequías es que lo oyó. Te diría, se le subió a la cabeza. ¿Por qué? Porque los babilonios era una nación grande, reconocida en el mundo. Entonces imagínate, me acaba de dar un like el rey de Babilonia. Cuidado. Se le sube a la cabeza a Ezequías, lo oyó y dice: y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Una palabra que se repite es todo. De pronto Ezequías, al escucharlos, decide abrirle las puertas. Cuidado con abrirle la puerta al pecado. Y le empieza a mostrar todo, sus tesoros, sus armas, ¿no? Se está volviendo vulnerable ante los babilonios. Entonces, versículo 14, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Isaías se entera de esto y va a preguntar, ¿no? Y Ezequías respondió: de lejanas tierras han venido. Imagínate, soy famoso internacionalmente, hasta vinieron de lejanas tierras a verme, a mí personalmente, de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. No, yo me imagino así a Ezequías emocionado, pues todo, pues vienen de allá, o sea, ¿cómo no les voy a enseñar todo? Para que vean mi gloria. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, aún los que no le habían nacido todavía a Ezequías, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso es terrible. Iban a ser esclavos en Babilonia.
Y se iban a llevar todas esas riquezas que él estaba presumiendo y de las que se estaba gloriando. Entonces Ezequías dijo: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Es qué? ¿Cómo buena? ¿De dónde tiene algo bueno esto? Se van a llevar a tus hijos esclavos, se van a llevar tus riquezas. ¿De dónde tiene algo bueno? ¿Te das cuenta cómo estaba lleno de orgullo? Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Completamente egoísta, ensimismado, no pensando en el futuro. ¿Sabes? Mucho de lo que sembramos hoy vamos a cosechar nosotros mañana, pero quizá a nuestros hijos les toque cosechar algo más, ¿no? Y dices: yo no quiero que mis hijos cosechen algo malo de mis obras hoy. Bueno, a Ezequías no le importa. Dice: al menos pues en mis días, con que en mis días me vaya bien, pues allá que se las arreglen ellos, no me importa, ¿no? Gracias a Dios que leímos que después de haberse enaltecido, se humilló, ¿verdad? Hay oportunidad. Si hoy puedes encontrar en tu corazón: hay orgullo en mí, de pronto me veo egoísta, de pronto no me importan los demás, las consecuencias de mis actos en el futuro, de pronto me quiero sentir muy feliz en este momento. De pronto sí me jacto de lo que soy, de lo que tengo, ignoro que Dios me lo ha dado y estoy diciéndole a todos: vean cómo soy tan bueno. Hoy hay oportunidad. Ezequías tuvo oportunidad. Después de haberse enaltecido, se humilló. Después de que su corazón se llenó de orgullo, se dio cuenta. Dios le hizo ver. Salió lo que había en su corazón. Se pudo dar cuenta. ¿Y qué hizo? Se humilló. Hoy es oportunidad para humillarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a la perfección. Versículo 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el acueducto y metió las aguas en la ciudad. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Esto es muy interesante y lo menciona en ambos lugares, ¿no? Hizo un acueducto. Ahora, eso sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Hoy tenemos máquinas y mucha ingeniería y este cuate hizo acueductos. Ahora, piensa un poco, Jerusalén estaba en alto. Era una ciudad elevada. Entonces el cuate era muy inteligente. Dios le dio esa gracia para poder hacer todas estas cosas. Pero ¿qué es más importante? ¿Mis obras o mi corazón? Dios ve mi corazón. Y bueno, dice: no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Concluimos con esta historia de Ezequías. Ay, qué interesante historia, ¿no? Fue un buen rey. Terminó bien porque se humilló. Aprovechó 15 años, ¿no? Y en esos 15 años volvió a tropezar. ¿Has tropezado? Puedes arrepentirte, puedes venir delante de Él y humillarte. Dice 1 Corintios 10:12: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Habías escuchado ese versículo? Antes de ese versículo, Pablo viene hablando del ejemplo de Israel en el desierto, cuando el pueblo vivía en idolatría. Pero él dice: estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Y es importante eso. Todas estas historias que estamos leyendo en la palabra tienen el propósito de amonestarnos. Son un ejemplo para nosotros, ¿no? Y por eso dice Pablo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque somos seres humanos, pecadores, que a pesar de que hemos experimentado la gracia de Dios, el pecado sigue morando en nuestras vidas y seguimos con un conflicto en nuestro interior. Y el enemigo que viene a tentarnos para desviarnos del Señor, ¿no? Y todo está escrito para nosotros. Por eso 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que estás viviendo hoy, no puedes decir: no, es que esto no lo ha vivido nadie. Échale un ojo a tu Biblia y vas a poder ver ejemplos para que seas amonestado.
Dice, pero fiel es Dios. Y podemos confiar en un Dios fiel. Te decía que controla el tiempo, que puede sanar de una enfermedad con solo una masa de higos o con un tratamiento de quimioterapia. Si Él quiere, lo hace. Él tiene el poder. Fiel es Dios, dice que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, porque Dios quiere que al final de la prueba estemos firmes. ¿Recuerdas? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos muestras tu misericordia, Señor, y nos llamas, Señor, a humillarnos. Porque hoy podemos acercarnos delante de ti, Señor, y reconocer, Señor, que así como esta historia, este ejemplo, Señor, de este hombre que creyó en ti y puso en ti su confianza, Señor, tropezó, pero tuvo oportunidad para arrepentirse, pudo reconsiderar. Y Señor, así que cada día, Señor, podamos venir delante de ti y humillarnos, Señor. Y cuando de pronto nuestro pecado nos explota en la cara, Señor, y nos podamos dar cuenta, Señor, todo lo que hay en nuestro interior, podamos humillarnos. Tú dijiste, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y que podamos llorar nuestro pecado y que podamos venir delante de ti, Señor, en confesión de nuestros pecados, con un corazón humillado, contrito delante de ti, en arrepentimiento, trayendo todos esos pecados delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. Confiamos en ti, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, que controlas todo, que todo está en la palma de tu mano, Señor, que nada se sale de tu control, que tienes poder. Señor, guárdanos del orgullo, de pensar que se trata de nosotros. Lo que hacemos, Señor, lo que nos has dado, Señor, todo viene de ti, todo proviene de ti, Señor. Señor, gracias por prometernos que vas a terminar esta obra que has empezado, Señor. Continúa haciéndola, Señor. Por favor, Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos. Lo anhelamos, Señor. Y que a través de las pruebas que vivimos cada día, Señor, podamos ser perfeccionados. Que nuestras pruebas produzcan en nosotros crecimiento hasta llegar a ser semejantes a tu Hijo. Ese es nuestro anhelo, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Por favor, no dejes de hacer tu obra, Señor. Gracias por convencernos. Gracias por redarguirnos de pecados, Señor, para poder venir delante de ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.